Hasta hace poco, trabajaba en una tienda de conveniencia que está sobre la carretera federal 140, a las afueras de Jalapa, rumbo a Perote. Es una de esas tiendas que están abiertas las 24 horas, con luces blancas intensas, refrigeradores que hacen más ruido del que deberían, y un ventanal que da directo al camino oscuro, como una vitrina en medio de la nada. Yo tomé ese trabajo hace más de 3 años. Empecé en el turno de la tarde, pero cuando se abrió la vacante del turno nocturno, no lo dudé. El pago era un poco mejor, y me convenía porque no tengo hijos, vivo sola, y me acomoda más la noche. Además, siendo sincera, siempre sentí que la madrugada tenía algo especial, como si el mundo se volviera más real cuando todos duermen. La tienda está justo al lado de una gasolinera y tiene un pequeño estacionamiento al frente, con espacio para unos 4 autos. A un costado, hay una zona de descanso para traileros, con bancas metálicas oxidadas que nadie usa. Detrás de la tienda, hay monte. No monte alto, pero sí matorrales, árboles delgados y maleza, que se pierde en la oscuridad. No hay casas cercanas, solo carretera y campo. Al principio, el trabajo era tranquilo. La mayoría de las noches no pasaba gran cosa. Clientes esporádicos, un par de borrachos buscando cervezas, traileros comprando café y pan dulce, estudiantes trasnochados buscando cigarros, todo normal. Con el tiempo, desarrollé rutinas. A la 1 limpiaba el piso, a las 2 reponía refrigeradores, a las 3 ordenaba la bodega. Tenía mis horarios internos. La noche se me iba rápido. Pero una noche, hace poco más de 2 meses, todo cambió. Y desde entonces, no he vuelto a dormir igual. Era una noche cualquiera, un martes. Estaba reponiendo latas de cerveza en el refrigerador cuando escuché la puerta automática abrirse. El sonido siempre me hace girar la cabeza. Son las 3:42 de la mañana. Lo sé porque recuerdo que, justo antes de escuchar la puerta, vi la hora en la pantalla de la caja. Cuando volteé, vi a un hombre entrar. No tenía nada raro, a simple vista. Era alto, flaco, con una sudadera gris oscura con la capucha puesta, jeans algo sucios, y tenis blancos gastados. Caminaba lento, sin apuro. No saludó, no dijo nada. Caminó directo hacia el pasillo de los snacks. Pensé que iba a tomar algo, pero solo se detuvo ahí. No tocó nada, no miraba los productos, solo estaba ahí, de pie. Me quedé observando desde la caja, esperando que hiciera algo. Luego se giró y caminó hacia mí. No traía nada en las manos. Me puse recta, lista para cobrarle algo, o al menos preguntarle si necesitaba ayuda. Pero se detuvo frente a mí, al otro lado del mostrador, sin decir ni una palabra. Me miraba. Bueno, no sé si me miraba. Tenía la capucha muy puesta. No podía verle bien la cara, pero se sentía como si lo hiciera, como si sus ojos estuvieran clavados en mí. Estuvo así unos 10 segundos, tal vez más. Luego, sin decir nada, se giró y se fue. Salió caminando con la misma lentitud con la que había entrado. Lo tomé como algo raro, pero no alarmante. Pensé que tal vez era alguien con problemas mentales, o alguien drogado. Me dije que si volvía, lo reportaría, y volvió. La noche siguiente, a la misma hora exacta, 3:42 AM, entró igual. Misma ropa, mismo caminar, mismo silencio. Esta vez no me sorprendí. Me sentí más tensa, pero traté de mantenerme profesional. Lo observé desde la caja mientras recorría el mismo pasillo, como si fuera una rutina programada. Luego se paró frente a mí, sin decir nada, exactamente igual. No traía nada. No pedía nada. No reaccionaba si le hablabas. ¿Necesita algo? Ni siquiera parpadeó. O si lo hizo, no lo noté.
Después de un rato, se dio la vuelta y se fue. Así, sin más. Cuando pasó por tercera vez, me empecé a preocupar. Su comportamiento era demasiado exacto, demasiado repetitivo. Parecía que repetía un patrón, como si estuviera programado. A las 3:42 exactas, ni un minuto antes, ni uno después. La cuarta noche me preparé. Dejé mi celular con la cámara lista y lo grabé. Entró igual, recorrió el mismo camino, se paró frente a mí y me miró. Lo grabé durante todo ese rato. Lo seguí grabando hasta que salió. Después revisé el video. El tipo no miraba directamente a la cámara, pero su cuerpo estaba perfectamente visible. No parecía nada del otro mundo. Salvo que no parecía actuar como una persona normal. No tenía expresión. No tenía propósito. Lo curioso es que cuando intenté reenviar ese video a una amiga, el archivo no se podía compartir. Solo decía, error al cargar. Intenté subirlo a Drive. Tampoco. Lo pasé a la compu. El video tenía un tamaño de 0 kilobytes, como si nunca se hubiera grabado nada. Esa misma noche le conté al guardia de la gasolinera, un hombre de unos 60 años llamado Don Ezequiel. Me escuchó con calma, pero al final me dijo, seguramente es un loquito de por aquí. En esta zona hay varios que viven en los potreros. No me convenció. Ese hombre no parecía deambulante. Estaba demasiado limpio. Tenía un patrón. No venía a pedir nada, solo estaba. Lo más inquietante es que siempre se iba, nunca hacía nada. Pero esa inactividad, ese silencio, se volvía cada vez más agresivo, como si su sola presencia fuera una amenaza. Después de la sexta noche, empecé a anotar la hora exacta de entrada y salida. Entraba a las 3:42, salía a las 3:46. 4 minutos exactos, cada vez, sin hablar, sin tocar nada, sin hacer ningún contacto físico. Solo presencia. La séptima noche, algo cambió. Cuando entró, traía una bolsa en la mano. Era una bolsa de plástico blanca, de esas comunes. Caminó como siempre, hizo su recorrido. Pero esta vez se acercó más a la caja y colocó la bolsa sobre el mostrador. No la empujó. No la entregó. Solo la dejó ahí. Yo, por primera vez, sentí un impulso de miedo puro. No lo podía explicar. Solo miedo. ¿Qué es esto?, le pregunté. Nada. Se giró y salió como siempre. Esperé a que la puerta se cerrara. Dudé si abrir la bolsa. Tenía miedo de que fuera algo peligroso, pero también curiosidad. Cuando la abrí, vi un cuaderno escolar, de los rayados. Viejo, maltratado. Lo abrí. Las primeras 10 páginas estaban en blanco. Luego, en la página 11, había algo escrito con pluma azul. ¿Tú me viste primero o fui yo? Solo eso. Pasé las hojas, más mensajes, cada uno más desconcertante que el anterior. Cuando dejas de verme no desaparezco. Estoy en tu punto ciego. Mañana va a cambiar todo. Después de eso, el cuaderno estaba vacío. Lo guardé bajo la caja y pasé el resto del turno temblando. Cuando llegué a casa, revisé las cámaras de seguridad desde el acceso remoto. Había una función para guardar clips. Intenté guardar su entrada, pero no estaba. En el registro de esa hora, no había nadie entrando. Nada. La puerta se abría sola, aparentemente. Comencé a temer por mi cordura. Esa noche no dormí. Me senté frente al espejo de mi recámara y me miré largo rato. No sé por qué. Me sentía rara, como si algo me estuviera mirando a través de mí. La noche siguiente, él no apareció. Tampoco la siguiente. Creí que se había acabado. Pero entonces empecé a notar algo más inquietante. Cada noche, exactamente a las 3:42, el sistema de la tienda se reiniciaba por un segundo. Las luces parpadeaban. Las pantallas de precios se apagaban un instante. Era solo un segundo, pero ocurría.
Revisé con el técnico del sistema. Me dijo que no tenía explicación. No había fallas de energía. No había cortes programados. Cuando por fin logré hablar con el gerente para contarle todo, me vio con cara de fastidio. Tómate unos días, Mariana. Estás cansada. La madrugada le afecta a cualquiera. No me creyó, pero no me importó. Algo me decía que esa situación no era normal. Volvió a aparecer una semana después. Misma hora. Pero esta vez, no venía solo. Lo noté desde el primer segundo. Entró primero él, como siempre. Luego, 4 segundos después, alguien más cruzó la puerta. No lo vi bien. Solo un bulto, una silueta oscura, más pequeña, que se movía detrás de él. No sé cómo describirlo. No caminaba, se deslizaba. Los dos se detuvieron frente a mí, él mirándome. La silueta más atrás, estática. Entonces, él alzó la mano y apuntó hacia mí. Fue la primera vez que hizo un gesto. Ya es hora, dijo. Su voz era seca, no grave, no aguda, solo neutra. Después de eso, dio media vuelta y salió. La silueta lo siguió. Ambos desaparecieron. Ese fue mi último turno. Al día siguiente renuncié sin decir nada. No quiero saber qué era eso. No quiero explicaciones. No quiero que nadie intente convencerme de que fue mi imaginación. Porque no lo fue. Desde entonces me despierto todas las noches a las 3:42. Siempre. Aunque me acueste tarde, aunque me duerma agotada. A esa hora, abro los ojos. Y siempre tengo la misma sensación. Alguien me está observando. Y ahora, creo que ya no es solo una sensación. No he hablado de esto con nadie más. Ni con mis amigas, ni con mi madre, ni con la vecina que siempre me saluda cuando paso al tianguis. No sabría por dónde empezar. ¿Cómo le explicas a alguien que cada noche, a la misma hora, tu cuerpo se despierta por sí solo, como si te activaran desde afuera? ¿Cómo dices en voz alta que sentís que alguien está dentro de tu casa, aunque todas las puertas estén cerradas y no se escuche ni un solo ruido? Al principio intenté racionalizarlo. Me repetía que tal vez era una respuesta física a tantos días sin dormir bien, que el cuerpo aprende horarios, que se habitúa. Pero no, esto no es eso. Porque no es solo que me despierte, es lo que siento al hacerlo. Siempre despierto igual. Boca arriba, el cuarto completamente en silencio. Afuera, ni el canto de los grillos. Nada. Y entonces lo siento. Una presencia. No puedo decir que lo vea. No hay sombra. No hay figura. Pero sé que está. Y cada vez está más cerca. Después de unos días así, tomé la decisión de hacer algo que nunca había hecho. Fui a ver a un médico del sueño. Saqué cita en una clínica cerca de la Facultad de Medicina. Me entrevistaron. Me hicieron preguntas de rutina. Me hablaron de estrés, de ansiedad. Me mandaron a hacer un estudio nocturno, pero me advirtieron que tendría que dormir conectada a cables y sensores. Fui. A la fuerza. Quería respuestas. La noche del estudio, me costó mucho conciliar el sueño, las luces, las máquinas, la sensación de estar observada. Irónicamente, no me dejaba dormir. Finalmente, caí. No sé cuánto tiempo estuve dormida, pero lo siguiente que recuerdo fue abrir los ojos de golpe. Miré el reloj de la pared frente a la cama. 3:42 AM. El corazón me golpeaba en el pecho. No había luz, solo el pequeño foco rojo de una cámara de vigilancia que grababa mi sueño. No vi nada. No escuché nada. Pero supe que algo estaba conmigo en esa habitación. Lo sabía. Lo sentía en la piel. La mañana siguiente, los técnicos me dieron los resultados preliminares. Me dijeron que, a las 3:42, mi cuerpo presentó una activación repentina del sistema nervioso simpático.
que eso es común en gente con trastornos del sueño, que puede ser apnea o un microdespertar. Pero había algo más. Tu actividad cerebral mostró algo curioso, dijo uno de ellos. Como si hubieras estado respondiendo a estímulos externos, pero no había nada que justificara eso. No hay sonidos, no hay luces, no hay movimientos. Y sin embargo, tu cerebro reaccionaba como si algo estuviera frente a ti. Me sugirieron medicación, pastillas para dormir, relajantes. No los escuché más. Ya no quería explicaciones médicas, porque yo ya sabía que esto no era algo que se pudiera tratar con química. Esa noche volví a casa. No tomé la pastilla. Esperé. Me acosté a las 10, más por rutina que por sueño. Cuando desperté, el reloj marcaba 3:42. Pero esta vez fue distinto. Esta vez lo escuché. Un golpe seco, leve, como si algo hubiera caído al suelo. Me senté en la cama, conteniendo la respiración. Todo seguía oscuro. Me levanté, sin encender luces, y caminé hacia la puerta de mi cuarto. Desde ahí, vi el pasillo que conecta con la cocina, y ahí estaba. No una figura, no una sombra, algo más sutil. La puerta del refrigerador, entreabierta. Yo no la había dejado así. Avancé lentamente, descalza, sin hacer ruido. Cerré la puerta del refri. El sonido del clic me pareció ensordecedor. Luego, al darme vuelta, lo vi por el rabillo del ojo. Algo, agazapado junto a la estufa. Giré de golpe. Nada. Pero el sentimiento estaba ahí, intacto. Esa certeza absoluta de que no estoy sola, que no lo he estado desde hace semanas. Desde esa noche, empecé a notar cosas raras en casa. Detalles pequeños. El espejo del baño empañado sin que nadie lo use. La tele encendida con la pantalla azul. Un par de veces encontré huellas en el suelo, como si alguien hubiera caminado con los pies mojados y se hubieran secado a medias. Un día, encontré en la mesa de mi comedor el cuaderno que me había dejado en la tienda. Yo lo había guardado en una caja bajo llave. Al abrirlo, había nuevas frases escritas. Ya estás viendo. Antes solo era la tienda. Ahora es donde tú estás. Ahí me quebré. Llamé a una amiga, Lucía, que vive en Coatepec. Le dije que necesitaba irme de casa unos días. No le expliqué mucho, solo que no me sentía bien. Me dijo que fuera sin problema. Me fui esa misma noche, con una mochila y el cuaderno. Dejé mi casa cerrada. Apagué el celular. Necesitaba distancia. Lucía vive en una zona boscosa, alejada del ruido. Pensé que me serviría. Dormí la primera noche sin incidentes. Me levanté a las 7, tranquila. Desayunamos juntas, hablamos de tonterías, vimos películas. Por un momento creí que podía escapar, pero no. La tercera noche, a las 3:42, desperté. En una casa que no era la mía. En una cama ajena. En un cuarto sin espejos, sin relojes, sin memorias. Desperté con la sensación de estar siendo observada. Y esta vez, no era una metáfora. Me incorporé, y al girar la cabeza hacia la ventana, lo vi. Parado afuera, detrás del cristal. Él. Sudadera gris. Capucha. Inmóvil, mirando hacia adentro. Grité. Lucía se levantó de golpe, corrió a mi cuarto. Le grité que había alguien, que lo vi por la ventana. Ella encendió la luz. Revisó. Nada. Ni un alma. Me dijo que tal vez fue un sueño, que estaba muy estresada. Me abrazó. Me preparó un té. Pero yo ya sabía que no era estrés. Ya no era solo la tienda. Ya no era solo mi casa. Esto me seguía. Como si le hubiera abierto una puerta y ahora no pudiera cerrarla. Me fui de la casa de Lucía al día siguiente. No le di muchas explicaciones.
Me pidió que me quedara, pero no podía ponerla en peligro, porque ya entendía algo. Esto no era un hombre, no era un loco, era algo que se manifestaba de esa forma. Una presencia, una voluntad, no un fantasma, no un espíritu, algo más real, algo que, de alguna forma, me eligió. Pensé en volver a la tienda. Quería ver las cámaras de seguridad, confirmar que no estaba loca, que algo quedó grabado. Fui como clienta de día. Había un joven nuevo en la caja. Le pregunté por Mariana, sin decirle que era yo, por supuesto, y me dijo que la anterior encargada se fue sin despedirse. Le pregunté si por las noches no pasaba nada raro. Se me quedó viendo un momento y luego, como si lo pensara mejor, me dijo, ¿tú eres la que dejó el cuaderno? No supe qué decir. Lo encontraron en la bodega. No sé por qué lo tienen guardado, pero hay noches en que las cámaras dejan de grabar justo a las 3:42. Siempre es ahora. Y una vez, yo vi entrar a alguien, pero no aparece en el video. Solo la puerta abriéndose sola. No quise saber más. Me fui. Tomé un autobús a la Ciudad de México. Renté un cuarto en una pensión en la colonia Portales. No di mi nombre real. Cambié de número. Me alejé de todo lo que conocía. Pero aún así, a las 3:42 despierto. No importa dónde esté. Ahora, incluso durante el día, lo siento más cerca, como si ya no necesitara la noche para manifestarse. Hay reflejos en los vidrios que no son míos. Ruido de pasos cuando no hay nadie. Voces apenas audibles que vienen del fondo de mi mente y repiten la misma frase, ya es hora. No sé cuánto tiempo más voy a poder con esto. Cada día pierdo un poco más el sentido del tiempo. La madrugada se alarga, como si se expandiera. A veces creo que la noche nunca termina. A veces veo la hora, son las 4, pero sigue siendo 3:42. Todo se siente suspendido, como si yo fuera la única detenida en un momento que no pasa. He empezado a escribir en el cuaderno otra vez. No sé si para documentar o para advertir. Dejo páginas en tiendas, en cafés, en mesas públicas. Escribo con la misma pluma azul. No firmo, no explico. Solo dejo frases. Frases como, si te despiertas a las 3:42, no mires a la ventana. No le hables. No le preguntes nada. Solo observa cuánto tarda en irse. No sé si esto sirva para algo. No sé si se puede detener. Solo sé que si tú, quien sea que estés leyendo esto, alguna vez trabajas en una tienda 24 horas, o te toca estar despierto de madrugada, y la puerta se abre sola a las 3:42, no lo mires a los ojos, porque si lo haces, ya nunca va a dejar de seguirte. Fui operador de emergencias en el centro del 911 de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Entré al puesto por necesidad más que por vocación, como la mayoría. La paga no era buena, pero había estabilidad, y sobre todo, silencio. Siempre he sido un hombre tranquilo, de los que se fijan en los detalles. No me gusta figurar ni meterme en problemas. Trabajo, llego a casa, ceno lo que haya, y me duermo con el noticiero de fondo. Así era mi vida. Repetitiva, pero ordenada. Y sin embargo, todo eso se vino abajo por una sola llamada. Eran las 2:15 de la mañana del 18 de septiembre de 2021. Lo tengo anotado en una libreta azul, con la hora exacta y todo. Esa noche yo estaba cubriendo un turno extra. Mi compañero de escritorio, Germán, se había ido temprano por un problema con su hija, y yo me ofrecí a quedarme. No era la primera vez, y tampoco me molestaba. El centro siempre está más calmado después de la medianoche. Solo quedábamos 5 operadores y 2 supervisores, todos con café frío y mirada cansada. Había tenido una noche particularmente tranquila. Un accidente menor en la avenida Lincoln, una denuncia por ruido en la colonia Mitras, una señora que creyó ver a su esposo muerto en la cocina. Resultó que estaba sonámbula.
Estaba por cerrar el sistema cuando una línea parpadeó en rojo. No tenía número. La pantalla solo mostraba sin identificación de llamada. Eso, aunque extraño, puede pasar. Algunas llamadas de teléfonos públicos o antiguos no registran origen. Pero cuando contesté, algo me pareció distinto. 911, ¿cuál es su emergencia? Dije con la misma voz que uso siempre, calmada, medida. Durante 2 o 3 segundos, no se oyó nada, ni siquiera estática. Luego, un sonido bajo, rítmico, como si alguien respirara muy cerca del micrófono, pero intentando no hacer ruido. ¿Hola? ¿Hay alguien en la línea? Y entonces, una voz de mujer, suave, temblorosa. Ayúdeme. Me senté derecho. No era una broma. Esa voz no se podía fingir. Estoy aquí para ayudarla. ¿Puede decirme dónde se encuentra? No sé. ¿Está herida? ¿Hay alguien con usted? No sé. Hay una puerta de metal. No tiene cerradura. Empecé a escribir todo. Pedí una localización automática, pero el sistema dio un error. Señal no rastreable. Línea inexistente. Volví a intentar por otra vía. Nada. La llamada estaba entrando por un canal que no teníamos registrado. Señora, ¿puede darme su nombre? ¿Recuerda cómo llegó ahí? Karina, creo. Sí. Karina. No sé cuánto tiempo llevo aquí. ¿Oye sonidos afuera? Personas, autos, animales. Cualquier pista nos ayudaría. A veces, un tren. Suena lejos. Y hay una campana, como de iglesia. Se oyó un golpe. Algo metálico, como una lata cayendo. Después, pasos. Viene otra vez. Por favor, no me cuelgue. Karina, escóndase. Mantenga la línea abierta. ¿Tiene botas? Me mira raro. Unos segundos más tarde una voz masculina ronca interrumpió. ¿Con quién hablas, estúpida? Déjame. No. Y la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla vacía. El número no aparecía. No había forma de rastrear nada. Corrí al supervisor, Alfredo, y le conté todo. Él intentó abrir un rastreo manual, pero el sistema no reconocía la llamada. Era como si nunca hubiera existido. Revisamos los registros. La llamada estaba ahí en nuestros audios internos, pero no había número ni origen. Tampoco destino, solo un espacio en blanco. Esa noche no dormí. Me quedé hasta después de mi turno revisando otras grabaciones de llamadas sin origen. Nada similar. Hablé con 2 técnicos del sistema. Dijeron que podía ser un error de software, pero que nunca lo habían visto. Durante los siguientes días, no pude sacarme la voz de Karina de la cabeza. Lo que más me inquietaba no era lo que decía, sino cómo lo decía. No era el tono de alguien que actúa, ni de alguien que busca llamar la atención. Era real. Era miedo. Y dolor. La siguiente semana, el sábado por la noche, ocurrió de nuevo. Eran las 2:13 de la madrugada. Estaba en casa, viendo una película en la sala, cuando sonó mi celular. Número desconocido. Contesté. ¿Hola? Silencio. Luego, la misma respiración. No puedo más. Era ella. Karina. ¿Dónde estás? ¿Puedes describir algo nuevo? Hoy oí una radio. Decían Cadereyta, pero no sé si era viejo o grabado. ¿Estás bien? ¿Te han hecho daño? Me corta el pelo, me cambia la ropa, creo que me graba. La línea se cortó. Llamé al supervisor. Le conté.
Me dijo que probablemente era una alucinación auditiva provocada por el estrés, que fuera al médico del trabajo, pero no era alucinación. Empecé a grabar todas las llamadas. Llegaban cada sábado, exactamente a las 2:13 am. Algunas duraban segundos, otras casi 2 minutos. Siempre con nueva información. Hay tierra suelta debajo del colchón. A veces deja una vela encendida. No tengo ventanas. El aire huele como a diésel. Cada detalle lo escribí. Hice un mapa con todos los posibles lugares. Busqué en noticias de desapariciones, en foros, en páginas de personas no localizadas. Nada. Solo una coincidencia. Una mujer llamada Karina Garza había desaparecido en Lampazos de Naranjo en 2001. Fui hasta allá. Es un pueblo chico, con menos de 4,000 habitantes. Pregunté por ella. Una señora mayor, en una tienda de abarrotes, me dijo: «La Karina, sí, la hija de don Aurelio, era muy bonita. Se la tragó la tierra, mijo. Un día ya no volvió». «¿Qué pasó con su familia?» «El papá se mató al año. La mamá se fue a Texas. Nadie supo más. Volví a Monterrey con la cabeza dando vueltas. Si era la misma Karina, ¿cómo podía estar viva después de 20 años? Y si no era ella, ¿por qué coincidía todo?» La noche siguiente soñé con ella. No su cara, porque nunca la he visto, pero con su voz. Me hablaba desde una pared, rascando con las uñas, diciendo que la encontrara. Me desperté sudando. Pasaron los meses. Fui perdiendo interés en mi trabajo. Mis compañeros empezaron a evitarme. Me llamaban el loco de la llamada fantasma. Me suspendieron por confrontar a un supervisor cuando se negó a revisar una de las grabaciones. Pero las llamadas seguían, algunas veces con más detalles. Una vez dijo que había una caja con herramientas con letras KMR. Otra vez, que escuchaba niños jugar durante el día. Yo seguí investigando. En enero de 2022, un conocido de la Cruz Verde me dijo que habían encontrado una bodega abandonada en las afueras de Apodaca, con señales de haber sido usada como escondite. Fui hasta allá. Estaba sellada, pero pude ver por una rendija. Colchón viejo, cadenas oxidadas y una vela derretida. Llamé a la policía. Dijeron que ya lo habían revisado, que no había nadie. Pero yo sé lo que vi. La última llamada que recibí fue hace 2 meses. Era diferente. No había ruido. Solo su voz, muy clara. «Elías, ya no me busques». Y colgó. Desde entonces, no he dormido bien. A veces, camino por la ciudad sin rumbo. Oigo trenes a lo lejos, campanas de iglesia, radios encendidas. Todo me recuerda a ella. A Karina. No sé si está viva, si me hablaba desde el pasado, si me estaba pidiendo ayuda desde otro sitio del tiempo. No quiero creer en cosas sobrenaturales. Solo sé que yo la oí, que alguien me llamó, y que hay cosas que no podemos explicar, pero tampoco podemos ignorar. Yo ya no trabajo en el 911, pero cada sábado a las 2:13 sigo esperando que suene el teléfono. Soy enfermera desde que tenía 24. He trabajado en varios hospitales, desde clínicas particulares en Huauchinango hasta turnos dobles en el ISSCT de Zacatlán, pero desde hace ya casi 9 años, trabajo en el Hospital General de Teciutlán, aquí en la Sierra Norte de Puebla, donde las noches son frías incluso en abril, y el viento suena como si alguien soplara por los ductos del techo. Siempre me tocó el turno de la noche. No me quejo. Mis hijos ya son grandes, y yo nunca fui de dormir mucho. Pero desde hace 3 años, todas las madrugadas que paso en el tercer piso me pesan distinto. No me canso, ni me siento enferma. Es más bien otra cosa, como si algo estuviera esperando. Nunca le conté esta historia a nadie. Ni a mis compañeros, ni a mis hijos, ni siquiera a mi esposo cuando todavía vivía. Solo la he contado en mi cabeza, muchas veces,
tratando de entender si fue real o si lo imaginé todo. Pero yo estaba ahí. Yo vi cómo pasó. Fue en febrero. Todavía hacía frío, y por las noches se metía una neblina densa que subía desde los cafetales y cubría las calles, como si la ciudad se estuviera borrando poco a poco. Aquella semana, habían ingresado muchos pacientes mayores, casi todos por neumonía. Recuerdo que incluso nos quedamos sin calentadores portátiles, y las enfermeras nos turnábamos para llevar cobijas extras de nuestras casas. Fue en esos días que ingresaron al señor Matías. Tenía 83 años, pero se movía como si tuviera 10 menos. Lo trajo su hijo mayor, Joaquín, un comerciante que tenía un puesto de hierbas y tés en el mercado de la Plaza Victoria. Lo reconocí enseguida porque varias veces le compré tila y gordolobo para el insomnio. Era un hombre amable, de hablar lento, con manos de trabajador y voz de hijo mayor. Firme, pero con cansancio acumulado. Nos dijo que su padre había comenzado a desvariar, que hablaba de cosas que no tenían sentido, que se paraba en la madrugada, con la casa completamente oscura, y decía que había alguien en la sala, que le hablaban, que lo llamaban por su nombre. Lo acomodamos en el tercer piso, al final del pasillo, en la cama 8. Justo junto al almacén que ya nadie usaba desde hacía años. Esa cama casi siempre quedaba vacía, no por supersticiones, sino porque las enfermeras evitábamos poner ahí a los pacientes más graves. No porque pasara nada extraño, sino por lo lejos que estaba de la estación de enfermería. Si algo ocurría, nos tardábamos más en llegar, pero esa noche no había otra opción. Todas las camas estaban ocupadas. Desde la primera noche noté algo raro en él. No era que se quejara, al contrario, casi no hablaba. Se quedaba mirando fijo al techo o a la ventana, como si esperara algo. A las 3 de la mañana, lo encontré sentado en la cama. Tenía la mirada clavada en la puerta del almacén. ¿Todo bien, don Matías?, le pregunté, con la voz baja para no espantarlo. No me respondió. Solo me miró. No con miedo, más bien como si quisiera advertirme de algo. No los deje entrar, dijo bajito. Ya están tocando. No supe qué decirle. Me acerqué a revisar su suero, como por rutina, como quien finge que no escuchó lo que escuchó. Le acomodé la cobija y lo dejé ahí, sentado. Las siguientes 2 noches pasó lo mismo. Siempre despertaba a la misma hora. Siempre decía algo parecido. Una vez me dijo que ya estaban dentro. Otra noche me preguntó si yo también los escuchaba. En una ocasión, mientras revisaba a otro paciente, uno de los internos me avisó que don Matías estaba hablando solo. Cuando fui a verlo, lo encontré murmurando cosas que no entendía. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. Él no se movió. Solo dijo: ellos quieren que uno tenga miedo, porque eso los alimenta. Eso me caló. No era el tipo de frase que uno espera de un anciano con demencia. No era incoherente. Era algo pensado. Le comenté a la doctora Castañeda, la jefa del piso, y me dijo que eran delirios nocturnos comunes en pacientes geriátricos. Me pidió que le administrara un tranquilizante suave si volvía a despertarse agitado. Lo hice, pero a pesar de eso, seguía hablando en voz baja durante la madrugada. Un día, mientras hacíamos limpieza profunda en la bodega del fondo, la misma junto a su cama, descubrimos algo extraño. Había manchas negras en las paredes del interior, como si hubiera humedad, pero no olía a humedad. Era un olor diferente, como a metal. Revisamos el techo por si había alguna fuga, pero todo estaba seco. Dejamos la puerta entreabierta porque el pestillo ya no servía. Esa noche, Matías no durmió en absoluto. Y yo tampoco. Estaba sola en el piso porque mi compañera tuvo que bajar al área de urgencias a firmar unos documentos. Como a las 2:30 de la mañana, escuché un golpe seco. Venía del fondo.
Fui caminando con la linterna encendida del celular. Cuando llegué, lo vi. El señor Matías estaba fuera de su cama, parado frente a la puerta entreabierta del almacén. Me acerqué corriendo. «Don Matías, ¿qué hace fuera de la cama? ¿Se siente bien?» «Ellos me llaman», dijo, sin girar el rostro. «Pero yo no los quiero ver, no esta vez». Lo llevé de vuelta a su cama, lo arropé y le hablé con calma. Me preguntó si podía rezar en voz alta. Le dije que sí. Rezó un Padre Nuestro, con voz firme pero lenta. Me quedé con él hasta que se quedó dormido. A la noche siguiente, me pidió un favor. «¿Puede dejarme una hoja y un lápiz? Quiero escribir algo». Busqué en mi mochila y le di una libreta vieja. Le dejé también un bolígrafo azul. Pensé que quizá quería escribirle algo a su hijo, pero cuando fui a verlo por la mañana, la libreta estaba en el piso. La levanté. Solo había escrito una cosa. «Ellos vienen del otro lado de la pared, pero no son sombras. Son los que se ocultan y nos odian por seguir vivos». El día que murió, el hospital estaba particularmente silencioso. No hubo urgencias mayores, ni alarmas. Me tocó estar sola de nuevo en el piso. Matías se pasó toda la noche mirando hacia la puerta de la bodega. A las 3:15 se incorporó. Me acerqué. Le pregunté si quería agua. Me dijo que no. «Hoy se acaba», dijo simplemente. «Hoy ya no les voy a tener miedo». No entendí lo que quiso decir. Se recostó y cerró los ojos. A las 4, lo encontré sin pulso. La causa de muerte fue registrada como paro respiratorio. Natural, sin signos de sufrimiento, sin angustia, como si se hubiera rendido. Pero al revisar sus cosas, encontré algo más. Una nota escondida dentro del forro de su almohada. Decía: «No digas que no lo viste. Tú también sentiste cómo se paraban junto a tu cama. Tú también los oíste caminar cuando nadie más estaba despierto». No se lo mostré a nadie. La guardé, y desde entonces, nadie ha vuelto a ocupar la cama 8 del tercer piso por más de 2 noches. Siempre pasa algo. Un paciente que pide cambiarse, otro que dice sentir frío, una enfermera que oye pasos cuando está sola. Yo no creo en fantasmas, no me interesan las historias de espantos. Pero desde esa noche, ya no uso la libreta vieja, no me acerco a la bodega, y cuando paso por el pasillo, lo hago rápido, sin mirar a la pared. No sé quiénes eran ellos, no sé si eran reales, pero sé que algo se acercaba a Matías por las noches.